Imagínese abrir los ojos una mañana y darse cuenta de que todo lo que creía que era real, sus decisiones, su rutina, incluso la persona que cree ser, no es más que una narrativa escrita por manos invisibles. ¿Y si hubiera una manera de romper este ciclo, de recuperar las riendas de tu propia existencia? Puede parecer una trama ficticia, pero eso es exactamente lo que surge cuando analizamos el improbable encuentro entre las enseñanzas de Gurdjieff y los archivos confidenciales del FBI. Detrás de esta historia hay una pregunta incómoda. ¿Qué tipo de verdad se consideró tan peligrosa que fue silenciada? Hoy tendrás acceso a información que pocos se atreven a discutir, ya que tiene el poder de transformar radicalmente tu percepción de ti mismo, del mundo y de tu lugar en el universo. Antes de continuar, es importante recordar que este conocimiento solo llega a ti gracias a quienes apoyan su difusión. Si esta búsqueda de respuestas tiene sentido para ti, considera fortalecer esta corriente. Y asegúrate de seguirlo hasta el final, ya que la revelación más profunda sobre tu verdadera naturaleza está reservada para los últimos momentos. Ahora pregúntate, ¿estás preparado para ver lo que siempre ha estado ante tus ojos, pero nunca has podido ver? Entremos en esta investigación. En una noche de absoluto silencio, a las 3 de la madrugada, un agente del FBI examinó un singular documento bajo la tenue luz de una lámpara. Este no fue un informe sobre delitos comunes o complots políticos. El contenido allí reunido expuso ideas tan poderosas y subversivas que amenazaban con sacudir los cimientos mismos del poder establecido. Estos conceptos procedían de un hombre enigmático llamado George Gurdjieff, un pensador que defendía una tesis inquietante y revolucionaria. La humanidad vive en un estado de sonambulismo, inmersa en una realidad fabricada. Gurdjieff comparó la existencia humana con un sueño del que nunca despertamos, donde cada individuo sigue un guión invisible, compuesto de hábitos automáticos, creencias impuestas y rutinas repetitivas. ¿Recuerdas la película El show de Truman, en la que el protagonista descubre que toda su vida ha sido un acto controlado? Para Gurdjieff nuestra situación no es muy diferente. No somos autores de nuestras propias historias, sino marionetas manipuladas por fuerzas ocultas, atrapadas en un trance existencial. ¿Y si fuera posible despertar? ¿Qué pasaría si pudiéramos ver la verdad y reescribir nuestro destino? Reflexiona, ¿cuántas veces has tenido la sensación de que la vida pasa ante tus ojos sin que realmente estés presente? ¿Conduces al trabajo sin recordar la ruta? ¿Comes sin probar la comida? ¿Hablar sin escuchar? Según Gurdjieff, estos son síntomas de lo que llamó sueño despierto, la misma condición que lo convirtió en blanco de interés para las grandes potencias. ¿Por qué? Porque el despertar no solo transformaría las vidas individuales, desmantelaría las estructuras de control que sostienen el mundo tal como lo conocemos. ¿Quieres saber cómo escapar de esta prisión invisible? El siguiente paso revela el verdadero impacto de este estado de inconsciencia y cómo es posible romper con él. Quédate conmigo, porque lo que viene después podría ser la clave para la libertad que ni siquiera sabías que estabas buscando. ¿Alguna vez te has detenido a analizar cuántas acciones de tu día suceden en piloto automático? Despierta, lávate los dientes, toma café y ve a trabajar. Cuando te das cuenta, el día ha terminado y apenas recuerdas cómo llegaste allí. Esto es lo que Gurdjieff llamó un sueño despierto, una especie de trance en el que estamos vivos, pero no verdaderamente presentes. Es como si nuestra mente estuviera entumecida, repitiendo patrones sin cuestionar, sin sentir, sin elegir. Lo aterrador es que la mayoría de la gente pasa toda su vida en este estado. En este sueño comemos sin saborear, hablamos sin escuchar e incluso nuestras emociones emergen como reacciones preprogramadas. ¿Alguna vez has notado cómo puedes conducir kilómetros y de repente darte cuenta de que no recuerdas la ruta? Esto sucede porque no estás realmente despierto. Tu conciencia está dormida y la vida se desarrolla como un guión que no escribiste. Y lo peor, mientras duermes, tu existencia se te escapa de las manos, momento tras momento, sin que te des cuenta. Para Gurdjieff, este estado era el mayor obstáculo para el autoconocimiento y el verdadero despertar de la conciencia. Curiosamente, la ciencia moderna está empezando a confirmar lo que él enseñó hace casi un siglo. El llamado efecto observador, en física cuántica demuestra que la simple presencia consciente altera la realidad circundante. Mientras permanezcamos atrapados en este sueño despierto, no podremos cambiar nada, ya que ni siquiera somos conscientes de que estamos durmiendo. Pero hay una manera de despertar.
Gurdjieff llamó a este proceso autoobservación. El simple hecho de observarse a uno mismo, de prestar atención a sus propios pensamientos, emociones y acciones, es como encender una luz en una habitación oscura. Cuando surge la claridad, se revela todo lo que estaba oculto. ¿Quieres entender por qué el despertar es tan poderoso, y al mismo tiempo, tan amenazador para quienes desean controlar a la humanidad? En la siguiente sección, comprenderá el impacto transformador de esta nueva conciencia y por qué el propio FBI la consideró una amenaza. Lo que ves a tu alrededor no es más que una fina capa de realidad. Gurdjieff creía que la vida, tal como la percibimos, es solo una ilusión, una niebla que oculta verdades profundas sobre quiénes somos y el universo en el que vivimos. La mayoría de las personas no pueden ver más allá de esta niebla porque están atrapadas en el sueño despierto y solo ven la superficie de un mundo mucho más complejo y misterioso. Imagínese estar en una habitación oscura donde todo está cubierto por un velo. Vives allí, creyendo que ese entorno es todo lo que hay, pero no te das cuenta de que, al otro lado del velo, hay una realidad mayor y más poderosa esperándote. ¿Cuántas veces has sentido ese déjà vu, como si, por un momento, algo rompiera el flujo de la vida cotidiana y dejara la impresión de que algo más grande estaba sucediendo? Para Gurdjieff, esto no es una mera coincidencia o un truco de la mente. Es el momento en que el velo de la ilusión se rasga y tu verdadero yo intenta despertar. Son pequeñas grietas en la máscara que usas todos los días, y a través de esas grietas, la auténtica realidad puede, por un momento, brillar. Sin embargo, este sentimiento pronto se disipa, absorbido nuevamente por la rutina y las distracciones que te mantienen atrapado en el trance de la existencia mecánica. ¿Qué pasaría si pudieras aferrarte a estos momentos y usarlos como claves para ver más allá de la ilusión? La idea puede parecer abstracta, pero la ciencia moderna ofrece pistas que corroboran esta opinión. El efecto observador, en física cuántica, muestra que la realidad se transforma cuando es observada. En otras palabras, tu presencia consciente no solo percibe el mundo, sino que interfiere en él, lo crea y lo modifica. Ahora reflexiona, si el simple hecho de observar cambia las partículas a nivel subatómico, ¿qué pasaría si, proceso de fantasía, sino de reconexión con una energía que ya existe dentro de ti? Cada arquetipo conlleva un conjunto de virtudes y desafíos, y al abrazarlo, no solo asumes un nuevo rol, sino que también activas un potencial latente. El rebelde, por ejemplo, no es solo alguien que se opone al sistema. Es la fuerza que cuestiona lo que no tiene sentido, que rompe patrones limitantes y abre el camino a nuevas posibilidades. El hombre sabio, a su vez, no es solo un acumulador de conocimientos, sino alguien que transforma la sabiduría en acción, iluminando el camino para sí mismo y para los demás. Pero aquí reside el peligro, y también la oportunidad. Cuando despiertas a estos arquetipos, dejas de ser un mero espectador de tu propia vida y te conviertes en el autor. Y esto asusta a las estructuras que dependen de su inconsciencia para mantenerse en el poder. Después de todo, una persona que elige conscientemente su camino es una persona que no puede ser controlada. Gurdjieff entendió esto profundamente: el despertar no es solo un viaje personal, sino un acto de rebelión contra todo lo que intenta mantenernos atrapados en roles predeterminados. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Porque los arquetipos no son solo herramientas para el autoconocimiento, son claves para acceder a una realidad más profunda. Cuando vives desde un arquetipo auténtico, no solo estás cambiando tu vida, estás alterando el tejido mismo de la realidad que te rodea. Las personas que te rodean comienzan a reaccionar de manera diferente. Las oportunidades surgen de maneras inesperadas e incluso los obstáculos parecen disolverse cuando se enfrenta a la fuerza de un verdadero propósito. Pero hay un detalle crucial: los arquetipos no son máscaras nuevas. No son roles que usas para impresionar a los demás. Son expresiones puras de tu esencia, y cuando las vives auténticamente sucede algo extraordinario. Dejas de ser un personaje y te conviertes en protagonista de tu propia historia. Y eso, amigo mío, es el verdadero despertar. Sin embargo, queda un último obstáculo que superar: el miedo. El miedo a abandonar lo conocido, el miedo a ser juzgado, el miedo a fracasar. Gurdjieff sabía que este miedo es lo que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas en sus falsas personalidades. Pero también sabía que una vez que das el primer paso, el acto mismo de elegir conscientemente es una victoria. Porque el despertar no es un destino, sino un proceso continuo, y cada elección consciente es un paso hacia la libertad. Entonces, ¿qué arquetipo resuena contigo?
¿Qué historia quieres vivir? La respuesta no está fuera, sino dentro. Y cuando lo encuentras, sucede algo mágico. Dejas de ser prisionero del destino y te conviertes en el creador de tu propia realidad. Pero este viaje no termina aquí. En la siguiente sección, exploraremos cómo estos arquetipos se conectan con algo aún más profundo. La idea de que no eres solo un individuo, sino parte de una conciencia colectiva. Y cómo, cuando despiertas, no solo te transformas, sino que también contribuyes a la evolución de toda la humanidad. ¿Pero por qué el sufrimiento intencional es tan poderoso? Porque rompe la ilusión de comodidad que nos mantiene atrapados en una existencia superficial. Cuando eliges afrontar la incomodidad, ya sea el incómodo silencio de una mente acelerada, la resistencia de un cuerpo perezoso o la inseguridad de una decisión consciente, en realidad estás rompiendo las cadenas de la inercia. Gurdjieff entendió que el verdadero despertar no ocurre en el regazo de la comodidad, sino en el borde de lo desconocido, donde la mente se expande y el espíritu se fortalece. Imagine un músculo que nunca es necesario. Se atrofia, pierde fuerza, se debilita. Lo mismo sucede con la conciencia. Cuando evitamos todo lo que nos desafía, cuando huimos de cualquier malestar, nuestra capacidad de estar presente se debilita. El sufrimiento intencional, entonces, no es un castigo sino un entrenamiento. Es como un atleta que levanta pesas para fortalecer su cuerpo, cada repetición, por dolorosa que sea, es un paso hacia la maestría. Asimismo, cada momento de resistencia superado es un paso hacia la libertad interior. Pero hay un detalle crucial, este sufrimiento no debe confundirse con el masoquismo o el autocastigo. No se trata de infligir dolor por el dolor, sino de elegir conscientemente el camino que exige más de ti. Es como un alpinista que se enfrenta al viento helado y al cansancio no porque le guste sufrir, sino porque sabe que, en la cima, la vista es incomparable. Gurdjieff llamó a esto trabajo sobre uno mismo, un esfuerzo deliberado por salir del piloto automático y tomar el control de la propia vida. Y aquí está la ironía, cuanto más te permites vivir cómodamente, más te vuelves esclavo de ella. Las redes sociales, las distracciones, los placeres instantáneos. Todo esto crea una burbuja de falsa seguridad que en realidad nos impide tener una verdadera vitalidad. El sufrimiento intencional, por otra parte, es un antídoto. Nos recuerda que somos capaces de mucho más de lo que creemos. Cuando eliges meditar en lugar de desplazarte, cuando eliges un paseo solitario en lugar de llenar el vacío con ruido, en realidad estás reafirmando tu humanidad. Le está diciendo al universo, no soy una máquina. Yo elijo. ¿Pero cómo aplicar esto en la práctica? Empiece poco a poco. Desactiva las notificaciones durante 1 hora y observa lo que sucede. Siéntese en silencio durante 5 minutos y permita que los pensamientos vayan y vengan sin juzgar. Realiza una tarea del hogar con total atención, como si fuera lo más importante del mundo. Estos pequeños actos de resistencia son como semillas. Con el tiempo, crecen y transforman el panorama de tu vida. Gurdjieff sabía que la mayoría de la gente no está dispuesta a pagar el precio de una verdadera transformación. Prefieren la salida más fácil, incluso si eso significa vivir una vida a medias. Pero para quienes se atreven a ir más allá, el sufrimiento intencional se convierte en una puerta. Una puerta a la autenticidad, a la presencia, a una existencia que no solo se vive, sino que se vive en toda su intensidad. Y aquí está la revelación final, este camino no se trata solo de ti. Cuando despiertas, cuando eliges vivir conscientemente, sucede algo extraordinario. Te conviertes en un faro para los demás. Tu presencia, tu claridad, tu capacidad de estar verdaderamente aquí inspira a quienes te rodean a cuestionar sus propias prisiones. Gurdjieff llamó a esto trabajar sobre los demás, no en el sentido de imponer cambios, sino de ser un ejemplo vivo de lo que es posible. Pero tenga cuidado, esto no es un llamado a convertirse en gurú o salvador. Es una invitación a ser más humanos plenamente. Vivir con integridad, honrar el propio camino y, al hacerlo, contribuir a la evolución de todos. Porque, al final del día, la verdadera revolución comienza dentro de ti. Y cuando cambias, el mundo que te rodea no tiene más remedio que cambiar también. ¿Dónde están? El objetivo no es solo detener el flujo automático, sino crear un espacio de conciencia pura. En este momento de pausa observas, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué parte de mí tiene el control ahora?
El ejercicio stop no se trata de juzgar o corregir, sino de despertar. Es como encender una luz en una habitación oscura, de repente ves las telarañas, los muebles fuera de lugar, las sombras que antes pasaban desapercibidas. Gurdjieff enseñó que cuando practicas este ejercicio repetidamente, comienzas a reconocer los amortiguadores en el mismo momento en que surgen. La justificación automática, la ira que se disfraza de indignación, el miedo que se esconde detrás de la postergación, todo esto se vuelve visible. Y cuando lo veas, ya no podrás equivocarte. Pero hay un detalle crucial: detenerse no es solo una técnica aislada. Es la puerta de entrada a un estado de presencia constante. Gurdjieff comparó la mente humana con un caballo salvaje: si no lo domesticas, te llevará a donde quiera. El stop es como tirar de las riendas de repente, obligando al caballo a detenerse y mirar a su alrededor. Al principio puede parecer artificial, incluso forzado. Te encuentras olvidándote y dejando que el automatismo se haga cargo nuevamente. Pero con el tiempo algo cambia. La pausa se vuelve natural. Empiezas a notar barreras antes de que aparezcan, conflictos internos antes de que se conviertan en acciones. Y, lo más importante, descubres que no eres víctima de tus propias reacciones. El verdadero poder de stop está en revelar una verdad simple: tú no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus patrones. Eres el observador que puede elegir qué hacer con ellos. Gurdjieff decía que la mayoría de la gente vive como sonámbulos, reaccionando ante el mundo sin cuestionar nunca el guión. Detenerse es el primer paso para despertar de este sueño. Pero también advirtió: no basta con parar. Necesitamos ir más allá. Después del stop viene la pregunta: ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esta conciencia? La respuesta está en otro principio fundamental: la no identificación. Cuando te detienes y observas, no te fusionas con lo que ves. No dices soy vago, sino noto pereza. No dice estoy enojado, sino percibo el enfado. Este distanciamiento es liberador. Rompe la ilusión de que eres tus estados internos, mostrando que son fugaces, como nubes en el cielo. Gurdjieff enseñó que cuando se combina la detención con la no identificación, se empieza a desmantelar los topes uno por uno. Las excusas pierden fuerza, los miedos se vuelven visibles, los patrones repetitivos ya no son invisibles. Y, poco a poco, recuperas el control de tu propia vida. Pero también sabía que este trabajo no es fácil. Los topes no ceden sin resistencia. Se disfrazan, se multiplican, intentan convencerte de que el esfuerzo no merece la pena. Por eso Gurdjieff insistió en la importancia de luchar contra el sueño. Esta no es una batalla externa, sino una lucha diaria contra la inercia, contra la voz que dice, mañana empezaré, contra esa parte de ti que prefiere el consuelo de la ilusión al dolor de la verdad. Y aquí está la paradoja: cuanto más avanzas, más te das cuenta de que el verdadero enemigo no está fuera, sino dentro. No son las circunstancias, ni las otras personas, ni el destino, es tu propia resistencia al cambio. Gurdjieff llamó a esto la máquina humana, un sistema diseñado para mantenerte en piloto automático. Romper con él requiere coraje, disciplina y, sobre todo, una voluntad inquebrantable de despertar. Pero la recompensa es inmensa. Porque cuando rompes los topes sucede algo extraordinario. Dejas de ser espectador de tu vida y te conviertes en autor de ella. Cada elección se vuelve consciente, cada acción intencional. Y por primera vez te sientes realmente vivo. ¿Dónde están? Este impacto repentino interrumpe el flujo automático de tu existencia, y por un instante, te ves exactamente tal como eres. Tensiones en el cuerpo que antes pasaban desapercibidas, patrones de pensamiento que se repitieron como un disco rayado, emociones que surgieron sin que sepas de dónde vinieron, todo esto se revela. Este ejercicio, aunque sencillo en su ejecución, es profundamente transformador, ya que elimina los escudos que ocultaban tu verdad más íntima. ¿Es incómodo? Indudablemente. Pero es precisamente en este malestar donde reside la clave del despertar. Gurdjieff nos invita a hacernos una pregunta fundamental: ¿qué te escondes a ti mismo? Porque cuando los amortiguadores caen, lo que emerge no es solo una versión más honesta de quién eres. Es tu verdadero yo, despojado de máscaras, excusas y autoengaños. Y hay algo aún más profundo en esta revelación: no se limita a lo personal.
Cuando dejas caer estos escudos, no solo te transformas, alteras la realidad misma que te rodea. En el siguiente paso, exploraremos cómo este despertar individual puede repercutir en el universo, alineándose con un propósito mayor. Pero primero quiero saber, ¿cuál fue la verdad más impactante que descubriste hoy? ¿Se trataba de amortiguadores, de la fragmentación del yo o de la idea de que vivimos despiertos? Comparte en los comentarios lo que realmente te conmovió. Si este contenido te hizo reflexionar, no te lo guardes. Pásalo a alguien que también necesite despertar a tu lado. Y si has llegado hasta aquí, mi más sincero agradecimiento por seguirnos. Pero no te vayas todavía. En la pantalla final hay un vídeo especial que acelerará tu evolución y profundizará aún más en este viaje. Haz clic en él y demos juntos el siguiente paso hacia tu transformación. Hasta el próximo vídeo.